Cuando leemos los Evangelios, es muy fácil que se nos pase un detalle que aparece una y otra vez: las fiestas judías. Pero, a ver, ¿y si esas fechas no son solo parte del paisaje? ¿Y si en realidad son la clave para entender la historia completa? Esa es la gran pregunta, porque si ponemos atención, los textos siempre nos dicen si era la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la de la dedicación. ¿Son solo para que sepamos la fecha o nos están queriendo decir algo mucho más profundo? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los autores de los Evangelios no escogieron estas fechas al azar. Para nada. Las usaron a propósito para tejer un mensaje teológico, para conectar la vida de Jesús con la historia y con las esperanzas más hondas del pueblo de Israel. Los evangelios están, como dice una de nuestras fuentes, llenísimos de anotaciones litúrgicas. A veces son discretas, pero siempre muy precisas. Así que vamos a ver estas referencias como si fueran un rompecabezas, un montón de pistas que, una vez que las juntamos, nos revelan una capa completamente nueva de la historia. Y esta idea es fundamental. Para el antiguo Israel, el tiempo no era solo una línea recta y vacía. No, estaba cargado de significado, marcado por momentos sagrados donde la historia del pueblo y la acción de Dios se encontraban. El calendario no era solo para saber qué día era para contar la historia de la salvación. Pensemos que cada fiesta traía a la mente todo un universo de símbolos: la liberación, la alianza con Dios, el perdón, la esperanza. Entonces, al colocar los eventos clave de la vida de Jesús justo en esas fechas, los evangelistas nos estaban invitando a ver todo con otros ojos, con un significado mucho más grande. Bueno, para poder descifrar estas pistas, primero tenemos que entender la herramienta que las organiza, el calendario judío de aquella época. Y les adelanto, no se parecía mucho al nuestro. Sus particularidades son de hecho clave para toda esta historia. Y es que aquí tenían un gran problema. Su calendario se basaba en los ciclos de la luna, lo que da un año de unos 355 días. Pero, claro, las estaciones y las cosechas siguen el ciclo del sol, que es de 365 días. La solución: un sistema lunisolar súper ingenioso, para asegurarse de que las fiestas de la cosecha, no acabaran celebrándose en pleno invierno. Y así es como se veía su año: 12 meses con nombres como Nisan, Sivan o Tisri. Pero lo más importante de todo esto es que el calendario estaba partido en dos grandes mitades. Era casi como si el año empezara dos veces. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a estos dos grandes momentos. El equinoccio de primavera daba inicio al ciclo de la vida nueva y la liberación. Y luego, el equinoccio de otoño abría un tiempo de reflexión, de perdón y de esperanza en el futuro. Vamos a meternos de lleno en el primer ciclo. Las fiestas de primavera empezaron muy ligadas a la agricultura, a la primera cosecha, pero el pueblo de Israel las fue transformando, dándoles un significado histórico súper potente. El mejor ejemplo es la Pascua. Originalmente era un rito de pastores nómadas para proteger a sus rebaños, pero con el paso del tiempo se convirtió en el mismísimo corazón de la identidad de Israel, la celebración de la libertad que Dios les dio al sacarlos de la esclavitud en Egipto. Y el ritual era súper específico, lleno de simbolismo, desde elegir el cordero días antes hasta limpiar toda la levadura de la casa, que representaba la corrupción, y por supuesto, la cena familiar donde se contaba una y otra vez la historia de la liberación. Cada paso era un recordatorio vivo. 50 días después de la Pascua, llegaba Pentecostés. Esta fiesta también nació como una celebración de la cosecha, en este caso la del trigo. Pero igual que la Pascua, se historizó, como dicen los expertos. Pasó a conmemorar la entrega de la ley en el Sinaí, o sea, el pacto que fundó a Israel como el pueblo de Dios. Muy bien, ahora cambiamos de estación. Si la primavera era sobre liberación y alianza, el otoño era un tiempo de introspección, de perdón y de una profundísima esperanza mesiánica. Y el corazón de este ciclo era Yom Kippur, el día de la expiación. Este era el día más sagrado de todo el año. Un día para purificar a toda la comunidad, al templo, a los sacerdotes, de todas las faltas acumuladas y así restaurar la relación con Dios. El ritual central era increíblemente dramático. Se tomaban 2 machos cabríos. Uno se sacrificaba como ofrenda a Dios. Pero sobre el otro, el sumo sacerdote confesaba los pecados de todo el pueblo, y luego lo enviaban al desierto, llevándose simbólicamente todas las culpas. De ahí viene la idea del chivo expiatorio. Después de la solemnidad de Yom Kippur, llegaba la alegría de la fiesta de los tabernáculos. Su origen era la celebración de la vendimia, pura fiesta.
pero se reinterpretó para recordar los 40 años en el desierto, cuando el pueblo vivió en refugios temporales, en tiendas, bajo la protección de Dios. Pero ojo, que esta idea de un tiempo sagrado no se quedaba solo en el ciclo del año, iba mucho más allá, operaba en escalas enormes y estructuraba toda la sociedad y la economía en torno a la idea del descanso y la liberación. Cada 7 años, por ejemplo, llegaba el año sabático. Ese año, la tierra no se cultivaba, se le daba un respiro para que se regenerara, un concepto ecológico brutalmente adelantado a su tiempo. Pero también era social, se perdonaban las deudas. Era como un reset económico para que nadie cayera en la pobreza para siempre. Y el ciclo culminaba cada 50 años con el jubileo. Esto ya era la máxima expresión de restauración. No solo se perdonaban las deudas, sino que las tierras que una familia había tenido que vender por necesidad se le devolvían. Era el gran año de la liberación total. Ok, hemos visto todo este sistema súper complejo de fiestas, de ciclos. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto para entender los evangelios? ¿A qué viene todo? Pues aquí está el punto clave. El calendario litúrgico judío no es un simple adorno en los evangelios, es una herramienta para interpretarlos. Es una clave que los autores nos dejaron para que entendiéramos quién creía en ellos que era Jesús. Por eso, al situar la muerte de Jesús durante la Pascua, lo están presentando como el Cordero definitivo. Al contar que el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, lo conectan con una nueva alianza. Cada fiesta se convierte en el escenario perfecto para revelar una parte del significado de Jesús. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta. Aquel pueblo antiguo organizaba su vida y su memoria alrededor de un ritmo sagrado. ¿Y qué hay de nuestras vidas? ¿Cuáles son los ritmos, los rituales, los calendarios que usamos hoy? Y sobre todo, ¿qué historias están contando sobre quiénes somos?